me gustaría que diéramos paso a la presentación de nuestros exatletas invitados, a darles la bienvenida, y algunos de ellos harán uso de la palabra. Son verdaderas glorias del deporte panamericano, paralímpico mexicano. A mí me encanta verlos a ustedes, siempre nos llenan de satisfacción. No hay una sola competencia en donde no lo den todo por nuestro país, a pesar de que muchas veces son los que menos apoyo tienen. Les damos la bienvenida a esta soberanía, sean ustedes muy bienvenidos, y no sé quién sea la primera persona. Daniela Cebes, por favor. Gracias, bienvenidos. Gracias. Diputado presidente, muchas gracias. Diputadas, diputados, agradezco la presencia de quienes representan a los medios de comunicación impresos y electrónicos. Agradezco esta convocatoria, también al diputado Eric Morales Elvira. Y fundamentalmente este primer ejercicio de Parlamento Abierto nos permite compartir una serie de datos, de argumentos y de propuestas que van enmarcados en el propósito de las modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte y posteriormente de su reglamento. Tenemos una presentación, la voy a hacer muy ágil, fundamentalmente persigue el hacer énfasis en la necesidad de que el deporte sea una política pública transversal con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y la seguridad pública. Dentro de este contexto hay un referente importante, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Como un dato trascendente, nosotros podríamos ubicar que, por ejemplo, en Río 2016, los países conformados en el grupo de los 8, los más industrializados, ganaron solo estos 8 países 419 medallas. Es decir, hay una correlación importante entre el desarrollo de las naciones y la obtención de las medallas. Es decir, el 54% de las medallas distribuidas las ganaron estos países. Cuando vemos el ejercicio con el G20, en donde ya México está instalado junto con otras economías emergentes, nos damos cuenta que se gana el 74% de las medallas distribuidas en los Juegos, y aquí ya México aparece en el lugar número 61 en el cuadro de medallas, con 5 preseas, 3 de plata y 2 de bronce. Y esto sucede también de manera idéntica en los Juegos Paralímpicos. En el grupo de los 8, obviamente en Río fueron 7 por la descalificación de Rusia por el tema del dopaje, pero nos damos cuenta como de 1.597 medallas distribuidas, 439 las ganaron estos 7 países. Y en el G20, México ya aparece en el lugar 13º con 15 medallas, 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Y es ahí donde yo quiero permitirme hacer la presentación de multimedallistas paralímpicos que hoy nos acompañan, como es el caso de Patti Bárcenas, Ángeles Ortiz, Lenia Rubalcaba, Amalia Pérez, Jesús Castillo y Catalina Díaz. Y agradecer la participación de medallistas olímpicos mexicanos, como es el caso de Tatiana Ortiz en clavados, de Joel Sánchez en la caminata, Joaquín Rocha, medallista de bronce en México 68 en boxeo, y Mario González, medallista de bronce en Seúl 88. Señor presidente, diputadas, diputados, evidentemente las enfermedades no transmisibles generan hoy en el mundo, y de acuerdo a parámetros de la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de morbilidad y de mortalidad. El deporte tiene un lenguaje universal. Los programas basados en deporte, por supuesto, infieren actividades de carácter social, económico, cultural, pero también de seguridad pública. Y en este contexto, la OCDE ubica que el 52.6% de la población integrados a este bloque de países tiene obesidad y sobrepeso. La obesidad infantil, sobre todo en México y Estados Unidos, alcanzan los primeros lugares a nivel internacional. La carga de enfermedades no transmisibles fundamentalmente generan, de acuerdo a la OMS, el 60% de las muertes y un 40% de la carga global de enfermedades. Aquí dentro de este documento que se está circularizando a las señoras y señores diputados, incorporamos no solo información técnica y científica, sino también reflexiones sobre que a nivel global
el 60% de los adultos no participan en una actividad física o la práctica deportiva. México tiene una problemática entre 30 y 80% de obesidad y sobrepeso, y sobre todo, dentro de los parámetros internacionales, una disminución de la esperanza de vida en 7 años por este tipo de conceptos. Hay algunas publicaciones, como es Lancet de Reino Unido, que hablan que el 9% de la muerte global se ocasiona por enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física. En México ya existe una valoración técnica por parte del INEGI para medir la activación física en nuestro país. Este módulo MOPRADEF se inició en el año de 1913 al 2018 y esta gráfica subsecuente es muy evidente. En 1913 tenían activación física el 43.8% de la población mayor a 18 años y en el 2018 descendió a 41.7%. Es decir, dentro de esta desagregación son las mujeres más inactivas físicamente que los hombres, ya que es el 48% de los hombres en este episodio que tienen alguna práctica deportiva contra solo el 35.6% de las mujeres. Y conforme va avanzando la edad, se hace menos activación física en este tipo de conceptos. Está asociado también la práctica del deporte al nivel de escolaridad. Mientras mayor nivel de escolaridad, más práctica de la activación física. Y evidentemente, dentro de este tipo de consideraciones, la gente acude a instalaciones públicas a la práctica del deporte y la cultura física. Es solo una proporción menor la que tiene acceso a las instalaciones de carácter privado. Dentro de un parámetro muy importante, tenemos hoy en día una emergencia epidemiológica con la diabetes. Todos los días mueren alrededor de 305 personas por diabetes en México. 305 en promedio. Al año, en el 2016, murieron 106,000 personas al año. Es decir, tenemos un grave problema fundamentalmente asociado a la inactividad física y esta emergencia epidemiológica tiene un punto fundamental en la Ciudad de México, en Nuevo León, en el Estado de México, en Veracruz y en Tamaulipas. Hay evidencia científica y técnica que por cada $1 dedicado en los Estados Unidos a la promoción del deporte hay una tasa de retorno del 350%. Y por ejemplo en Canadá, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay un índice de retorno de $513 canadienses por cada $1 invertido. Y así, dentro de este documento se incorporan una serie de argumentos de carácter económico, social y político, como por ejemplo el 2% del Producto Interno Bruto del mundo está asociado al deporte y a su industria, y solo en Europa es del 3.7%. El deporte es paz, el deporte es una cultura cívica de nueva generación para la paz. Dentro de este contexto, para refugiados, para migrantes, para personas desplazadas, orfanatos, el deporte ofrece un sentido de normalidad proporcionando estructura en ambientes desestabilizados. Yo quisiera finalizar esta intervención generando algunas propuestas y solicitando a esta comisión y al diputado presidente un punto de acuerdo para que pudiera requerir precisamente la intervención por todo lo que se está viviendo en el deporte y la cultura física del secretario de Educación Pública. Hay que recordar que la figura de mando de la CONADE es la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, integrada y presidida por el secretario de Educación Pública, integrado por 9 secretarías de Estado y por la Fiscalía General de la República. Entonces, hay una solicitud que planteamos este grupo de medallistas paralímpicos y olímpicos para que exista un punto de acuerdo, reitero, y se incorpore y se instale una mesa de conciliación, una mesa de revisión sobre los asuntos en la actualidad del deporte y la cultura física. Una problemática importante, señoras y señores, es el que no se ha dotado de recursos al Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano está a punto de cerrar sus puertas por falta de recursos. Recursos que tendrán que ser, de acuerdo a las modificaciones que ustedes realicen, etiquetados
para que en el presupuesto de egresos de la Federación de cada año, de acuerdo a la proporcionalidad de los recursos, esté etiquetado a la Confederación Deportiva Mexicana y al Comité Olímpico Mexicano estos recursos. Creo, en segundo lugar, que es muy importante generar la dignificación y adecuación de los espacios deportivos de las escuelas de educación básica y media básica. Si nosotros, como sociedad, ustedes como legisladores, no generan el que exista la posibilidad de que se adecúen los espacios deportivos en las escuelas, no podemos pretender el que haya una activación física y mejorar las condiciones de salud y de educación de la población escolar. Necesitamos, dentro de este contexto, incentivar una cultura de fiscalización, transparencia y de rendición de cuentas en el ámbito del deporte y la cultura física. Cero tolerancia a los actos de novatadas, iniciación o bullying en el deporte, mediante acciones institucionales y sanciones penales a quienes realicen y fomenten y protejan estas acciones en detrimento de los derechos humanos de la comunidad deportiva. Impulsar políticas y estrategias que beneficien el deporte y la cultura física desde los municipios, favoreciendo escuelas de iniciación deportiva y escuelas deportivas por especialidad. Generar programas académicos de certificación de competencias laborales y bolsa de trabajo para que los atletas de alto rendimiento tengan una perspectiva de vida. Crear un sistema nacional de entrenadores. Crear el Consejo Nacional de Activación Física y profesionalizar las funciones de las federaciones deportivas nacionales. Crear e institucionalizar un marco académico curricular para profesionales técnicos en cultura física y deporte de nivel medio superior. Constituir el Consejo Consultivo del Deporte y la Cultura Física con participación de los sectores públicos y privados. Y finalmente también, que es una aspiración por parte de los medallistas olímpicos, paralímpicos y de exhibición, incorporar a los servicios de gastos médicos mayores a esta comunidad, precisamente con base a las contrataciones que hace la CONADE de manera general. Finalmente, diputado presidente, se dedica anualmente más de 85,000 millones de pesos para la atención de la diabetes y sus complicaciones. El deporte requiere por lo menos 8,000 millones de pesos para cumplir con su propósito. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel Aceves, miembro vitalicio del Comité Olímpico Mexicano. Es un privilegio tenerte aquí, campeón olímpico en 1968. Gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero privilegio.